La tarde de hoy vamos a estar hablando de lo que son imbalances e ineficiencias en el precio en esta quinta clase del curso de trading institucional. Y vamos a ver tres temas básicos cuando hablamos de imbalances en el precio. El primero son los gap, el segundo son las brechas de alto valor y el tercero son los vacíos de liquidez. Vamos a avanzar rápido para no extender este video. Y antes de continuar vamos a explicar lo que es una ineficiencia y lo que es eficiencia del precio. Del lado izquierdo tenemos un ejemplo de lo que sería una eficiencia en el precio, es decir, cuando el precio fluctúa eficientemente, que hace un impulso y luego un retroceso mínimo del 50% aproximadamente. Esto quiere decir que el precio se está entregando y se está negociando eficientemente entre compradores y vendedores. Aquí tenemos un ejemplo de un pequeño patrón que podríamos ver tanto de este lado como en este retroceso. Ahora, ¿qué significa ineficiencia o imbalance en el precio? Aquí tenemos un ejemplo de este lado de la pantalla donde tenemos un pequeño esquema y también tenemos un ejemplo en real. En este caso estamos en un índice sintético. Tenemos un ejemplo real de lo que es un fractal acelerado, un imbalance o ineficiencia en el precio. ¿Por qué? Porque en este caso las ventas se dispararon con una volatilidad muy grande y el precio nunca regresó a darle oportunidad a los compradores. Cuando sucede esto, debemos tener siempre presente que tarde o temprano el precio, a través del algoritmo interbancario, se regresa a la zona a cubrir ese imbalance. Aquí tenemos un ejemplo de temporalidades de un día donde vemos que las mechas son las que se encargan de mitigar zonas y casi siempre se unen con otras mechas del lado contrario. Esto quiere decir que está cerrando las brechas o los imbalances que había en el precio en ese momento. Entonces, vamos a ver cuántos tipos de ineficiencia existen y cómo actuar o cómo podemos aprovechar esas ineficiencias en el precio. El primer ejemplo que les voy a colocar es la ineficiencia que conocemos como gap. Esto es muy popular en los grupos de trading, decir o escuchar o leer que hay un gap en el precio. Para explicarlo rápido, un gap se produce en el cierre y la apertura de los mercados mayormente. Es decir, el gráfico tiene un nivel o tiene un precio al momento de cierre del mercado y al momento de apertura puede ser que el precio sea más alto o sea más bajo y esto produce una brecha entre el precio anterior y el precio nuevo, el precio vigente. Normalmente a esto se le conoce como gap, pero también técnicamente es una brecha, como lo muestra el gráfico. En este caso estamos viendo gráficos de Forex y como ya mencioné anteriormente, el algoritmo siempre se encarga de balancear esa zona donde se produce la ineficiencia en el precio. Aquí vemos una serie de velas en un fractal acelerado que no tiene otra razón sino cubrir la ineficiencia que se produjo anteriormente. Entonces, básicamente podemos aprovechar este tipo de ineficiencias, estas brechas o tipo gap, porque el precio en algún momento debe cubrir esa zona. Normalmente hay traders que aprovechan la apertura del mercado. Casi siempre cuando se apertura un mercado, dependiendo en qué activo estemos trabajando, en qué par estemos trabajando, se produce una leve volatilidad y hay traders que se dedican a operar solo en ese margen de horarios para tomar ventaja de esa volatilidad. Ahora, en mi caso, yo me acostumbro a detectar ese tipo de imbalances en el precio y tomar ventaja, pero cuando el precio tiende a romperme la zona de estructura y me da confirmación que va a ir a cerrar ese espacio o esa brecha. Y con esto pasamos al segundo tema. Y aquí vemos que el segundo tema se divide en dos categorías. La primera, estamos hablando de una ineficiencia o brecha de alto valor. Esta brecha de alto valor es un tipo de imbalance o desequilibrio en el precio que se produce también en compras o ventas. Esta zona es muy difícil de localizar o algunos traders les cuesta localizarlas. ¿Por qué? Porque como vemos aquí en el ejemplo, la distancia entre una mecha y otra es muy corta, es muy pequeña. Y en otros capítulos ya hemos mencionado que en el Smart Money se conoce este tipo de puntos o este tipo de estructuras como POI o punto de interés del precio. Es uno de los puntos de interés que interpretamos en el Smart Money.
Lo bueno de esta zona es que casi siempre se produce cerca de un bloque de orden que podríamos aprovechar. Más abajo tenemos el segundo punto de esta lámina, que vale destacar que este caso es el más común, y aquí podemos ver que la mecha de la primera vela y la tercera vela nunca se unen, creando un espacio prolongado de puras ventas o compras, dependiendo de cuál sea el caso, ya sea el precio alcista o bajista. Algunas personas lo ven como algo negativo, pero todos los traders que ya tenemos experiencia sabemos que un imbalance puede presentar una oportunidad para nosotros, porque nos podemos aprovechar, como lo vemos acá, de que el gráfico, de que el algoritmo siempre tiende a cubrir ese tipo de zonas. Es un fenómeno positivo si lo aprendemos a usar, y hay que estar consciente de que al principio cuesta un poco, pero con práctica, haciendo mucho backtesting, podemos afinar los sentidos para lograr entrar o aprovechar este tipo de estructuras en el precio y lograr ya sea una compra buscando que cubra el 50%, que es lo más común. También existen zonas como esta que está aquí arriba, que dependiendo si está muy cerca de un orden block o si está en una estructura específica, podríamos también aprovecharla para poner una venta en este sitio o en este punto específico. Este tema es bastante corto, pero no deja de ser fundamental tenerlo presente cuando hagamos nuestros análisis y cuando observemos estos cambios de estructura repentinos en el precio. Debemos conocer cómo actuar en este tipo de ocasiones. Les agradezco el apoyo en el canal, les agradezco que estén compartiendo los videos. También vi que había mucha participación en el concurso del video anterior, y por eso estamos planificando en los próximos videos incorporar otros códigos e incorporar otras metodologías para que la comunidad pueda participar y sacar provecho, además del conocimiento, de algunas herramientas que podríamos dejar por ahí en los videos. Entonces les agradezco el apoyo, cuídense, nos vemos en la próxima clase.